Anchor Protocol es un proyecto que corre dentro de la blockchain de Terra y por el momento es lo más cercano que tenemos a un banco con altos retornos dentro de esta cadena de bloques. Pero lo interesante es que nos permite depositar nuestro dinero y tienen el objetivo de ofrecer tasas altas en dólares y en lo posible estables por nuestras inversiones en UST, que recuerden es la stablecoin de Terra. ¿Y cuánto podemos ganar? En la actualidad, el interés ronda el 19% anual sobre nuestros depósitos de UST, nada mal para una inversión que sería de bajo riesgo en el mundo de las criptomonedas. Así que hoy vamos a analizar en detalle Anchor, desde cómo funciona esta plataforma, cómo es que nos ofrece estos intereses altos, vamos a ver si es sustentable y también vamos a hablar un poco de su token y por último les explico el paso a paso para invertir en la plataforma. Así que bueno, lo primero a entender es que Anchor hace de intermediario entre quien quiere pedir un préstamo y quien tiene dinero disponible para prestar. El que deposita sus UST para ponerlos a trabajar, simplemente los deposita dentro de Anchor y comienza a ganar un interés alto y bastante estable, que actualmente roza el 20% anual como les dije. Muy similar a cómo funciona un depósito en un banco hasta acá. Como comprobante de nuestro depósito de los UST, nos dan a cambio AUST. Del otro lado del mostrador está quien necesita un préstamo y esa persona no puede simplemente llegar y pedirlo. Para hacerlo, debe depositar otro activo como colateral, o sea, como un seguro por así decir, y en base a la cantidad que haya depositado es el monto que puede pedir prestado. Hasta el momento, los activos que depositamos son Luna o Ethereum, y próximamente se sumarán Solana y Atom. ¿Y por qué alguien depositaría sus criptomonedas para pedir más dinero? Acá la idea es que si yo no quiero desprenderme de mis lunas, por ejemplo, porque creo que van a aumentar de valor en los próximos días o semanas, pero necesito el dinero para otra inversión o para consumo o para lo que quiera en realidad, puedo pedir prestado. Y se puede pedir hasta un 60% del total que depositamos como colateral. Pero recuerden que si toman un préstamo les conviene dejar un margen de seguridad para que no les liquiden su posición en caso de que, por el contrario a lo que pensamos, el activo que dejaron de garantía pierda valor y eso les puede generar que le liquiden su préstamo, o sea, que pierdan su colateral. Siguiendo con la parte de depositar una moneda como colateral y pedir un préstamo, sepan que Anchor ha buscado incentivar este mecanismo. O sea, ha incentivado a que la gente deposite sus Luna y Ethereum y que sobre esos depósitos pida un préstamo. ¿Cómo lo hace? Nos paga con su token Anchor por pedir ese préstamo. Cuando recién surgió la plataforma, de hecho, ofrecía ganancias en el token Anchor a aquellos que pedían dinero prestado. Entonces, el préstamo podíamos decir que se pagaba solo si vendíamos los tokens para ir reduciendo la deuda. Hoy en día, si piden un préstamo, vamos a ver que tenemos un margen negativo muy pequeño a pagar que hace que el préstamo casi no tenga un efecto negativo en nuestras cuentas. Esto si el precio de los tokens Anchor no pierde valor y si los usamos para repagar la deuda. O sea, pasando en limpio, en la actualidad las ganancias que recibimos en Anchor casi que equiparan a los intereses que estaríamos pagando por el préstamo. Y eso, de nuevo, haciendo la aclaración que el precio de Anchor no se modifique y que a medida que los recibamos los vendamos para pagar el préstamo. Pero tengan en cuenta que eso no quita que estamos pagando actualmente un interés de casi el 15% anual en dólares sobre nuestro préstamo y que ese interés también fluctúa y ha sabido estar alrededor del 26% anual cuando estaba prestado el 60% de todo el dinero depositado dentro de Anchor. Hoy en día está prestado alrededor del 30% de todo lo que hay depositado y eso genera que haya un excedente de dinero en la plataforma. Entonces, las tasas de interés por los préstamos tienden a bajar para incentivar que la gente pida prestado el dinero en momentos donde nos encontramos con este excedente y en momentos donde hay una alta utilización de los depósitos, las tasas suben. Por eso es que hoy en día puede parecer ilógico lo que cobran versus lo que pagan, pero es un mecanismo que fluctúa en el tiempo. Y otra particularidad interesante en Anchor es que tienen una reserva de dinero que su propósito es poder mantener el interés que pagan estable para aquellos que depositan sus UST. Previamente ha estado por encima de los 70 millones. En caso de que la reserva siguiera agotándose, la plataforma seguramente disminuya las recompensas que paga o puede aumentar los intereses que cobra por el dinero prestado o ambas.
También, para ser sustentable, Anchor lo que hace es que aquellos activos que tienen custodia como colateral los invierte, porque como saben, tanto Ethereum como Luna pueden colocarse en stacking y recibir recompensas por eso. Entonces, para terminar de explicar el modelo de negocios detrás de Anchor, tienen que tener en cuenta lo siguiente. La plataforma cobra un interés en dólares sobre los préstamos que se piden y ese interés varía en el tiempo. Además, la plataforma invierte los activos en su custodia, por el momento los Ethereum y los Luna, pero a futuro también las otras monedas que incorporarán. En esas dos actividades se generan los recursos para el pago del interés del 19%. Como les vengo diciendo, ningún parámetro es estático, desde lo que se gana por el stacking de las monedas hasta las tasas de interés, todo varía. Así que hay momentos donde la plataforma es autosuficiente y tiene excedente de ganancias y momentos donde los consume y habrá que evaluar qué medidas son necesarias para hacerla sustentable a largo plazo. Pero por el momento, Anchor viene siendo una de las plataformas más estables en cuanto a retornos e inversión de stablecoins. Ahora quiero comentarles un par de cosas de su token. Como saben, el token de Anchor Protocol lleva las siglas ANC y tiene un suministro total de 1.000 millones de tokens, y el 40% de esa cantidad se ha reservado como incentivo para aquellos que pidan préstamos en la plataforma durante los próximos 4 años. El token de Anchor es una moneda de gobernanza, o sea que quien posee la moneda puede votar en las propuestas que van surgiendo en la plataforma. Y además podemos invertir esos tokens en la misma aplicación de Anchor. Y bien podemos colocarlos en stacking en su gobernanza, y eso hoy en día nos paga aproximadamente un 15% anual, más lo que ganamos por recibir algunos airdrops de otros proyectos. Le voy a estar dejando una imagen actualizada a enero de 2022 con los airdrops que existen hoy en día y algunos que vendrán. También recuerden que recibimos airdrops por tener nuestros Luna en stacking y les sugiero vean el video sobre Luna que ya tienen subido en el canal. Y si no, la otra posibilidad de inversión de los tokens Anchor es utilizarlos para brindar liquidez en el par ANC-UST. Que recuerden que en ese caso tienen que tener 50% del dinero en Anchor más 50% del dinero en UST. Esa posibilidad hoy da retornos cercanos al 70% de interés. La idea es que el token Anchor debería revalorizarse, sobre todo si aumenta la cantidad de activos bajo su custodia y también si una gran cantidad del supply está estaqueada. Pero la contra actualmente es que termina siendo más bien un token de recompensa más que de gobernanza en general. Por eso suele tener bastante presión de venta porque la gente precisamente los vende para repagar los préstamos que ha pedido en la plataforma. Se supondría que a medida que pase el tiempo, lentamente esa presión de venta debería ceder porque cada vez habrá menor entrega de tokens a quien pidan préstamos y puede ser que más gente mantenga sus tokens si logran seguir sumando airdrops de otras plataformas. Pero seguramente esto podamos verlo más a mediano plazo que de forma inmediata. Bien, y ahora que ya saben cómo funciona la plataforma, de qué se trata y cómo es que ofrece los intereses altos, veremos qué tienen que hacer para invertir en Anchor. En primera instancia, van a necesitar una billetera que funcione dentro de la red de Terra para poder conectarla con la plataforma. Así que van a necesitar usar la wallet de Terra.station. Para eso van a la página web terra.money, aprietan donde dice Learn y a la derecha van a tener las opciones de descarga de la wallet de acuerdo con qué navegador o sistema operativo usan. Una vez que ya crearon su billetera, el segundo paso va a ser fondearla. Para eso van a necesitar enviar dinero desde un exchange, en mi caso la fondeo desde Binance o desde KuCoin, con Luna o UST, pero no son la única opción. Recuerden que para enviar monedas a la red de Terra en los exchanges van a elegir que el retiro lo hacen por la red Luna o Terra, como sea que figure en cada caso, si no su dinero nunca va a llegar. Una vez que ya tienen su dinero en la wallet de Terra Station, dentro de la misma wallet hoy en día se ofrece la opción de invertir directamente en Anchor. Entonces el tercer paso es simplemente abrir la billetera y en el primer ítem de la lista de la izquierda, el que dice Wallet, lo abrimos y en la página que nos muestra a la derecha seleccionamos Earn. Una vez abierta esa pantalla, como ven, podemos seleccionar para depositar fondos o bien para extraerlos. Seleccionamos el monto que queremos depositar. Yo solo voy a hacer un depósito simbólico y como ven nos va a pedir la contraseña para utilizar la transacción. En sí, con esos 3 pasos ya el dinero está invertido.
Recuerden, como les dije al principio del video, que el comprobante de nuestro depósito lo vemos en AUST. Entonces, en la wallet de Terra, agreguen para que figure esa moneda. También, si se preguntan por qué deposito 20 UST, pero solo me figuran 17 AUST, recuerden que eso es porque cotizan a precios distintos. Y eso lo pueden chequear en la página de Anchor Protocol cuando ingresan o bien en CoinGecko, por ejemplo. Como les dije, acá podemos terminar y quedarnos tranquilos con el dinero invertido. Ahora, si quieren, pueden ir a la página de Anchor y tenemos dos solapas con información que puede interesarnos. Recuerden que al ingresar a la página de Anchor Protocol tienen que conectar su wallet a la plataforma y una vez que lo hagan pueden ir tanto a la pestaña de Mi página o a la pestaña de Earn. En la primera tienen un resumen de todo el dinero que tienen invertido en las distintas funciones de la plataforma, ya sea en la gobernanza de Anchor, en el farming o los depósitos de UST, e incluso van a poder ver el dinero que han pedido prestado sobre sus colaterales, y también más abajo tienen algo más de información que puede interesarles. Y si van a la pestaña de sus ganancias, van a tener información sobre lo que tienen depositado en UST nuevamente, más abajo qué interés están recibiendo y un poco más abajo tienen un estimativo de cuánto van a ganar por día, semana, mes o incluso al año. Lo último, antes de terminar, es que Anchor está sumando la posibilidad de contratar un seguro sobre nuestro depósito. Eso lo podemos hacer desde la pestaña de ganancia, pero como aún nunca usé esa herramienta, les debo los detalles para otro video. Así que bueno, como ven, creo que Anchor es una opción más que interesante hoy en día para quien quiere invertir sus dólares y obtener un retorno interesante y en lo posible estable, e incluso ofrece estrategias de apalancamiento sobre otros activos que podemos tener, o bien dentro del ecosistema de Terra podemos hacer más inversiones con los AUST que obtenemos y buscar generar incluso mayores retornos. Así que bueno, eso fue todo con el video de hoy, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video.